La palabra dice en Éxodo 32, 25 al 29 así. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Amén. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están acá presentes y por supuesto a nuestros hermanos que nos van a ver por internet. Y ya desde ahora les deseamos un feliz Día del Padre, ¿no? Y es un día muy especial porque es un Día del Padre. Así es que hoy día quiero hablarles de un tema. La palabra se llama buscando levitas. Es interesante que con un 32% de la población mundial que afirma ser cristiana, estamos hablando de unos 2.400 millones de personas que dicen estar de acuerdo con el pensamiento cristiano, sean estos católicos, sean estos protestantes, ortodoxos, sean estos, pentecostales, bautistas, cuáqueros, sean de la denominación que fueren, pero que afirman ser levitas o que afirman ser cristianos y que dicen seguir a Cristo, el Señor nos siga diciendo: necesito levitas. Es increíble que habiendo un 32% de la población mundial que se dice ser cristiana, aún el mundo no sea cristiano. Imagínense, 12 apóstoles en Pentecostés, que habíamos hablado lo que era Pentecostés, ¿se acuerdan? El domingo pasado, hicieron que el 32% de la población mundial ahora sea cristiana. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no hay ese crecimiento? Y todo lo contrario, hay un retroceso en el cristianismo. ¿Será por eso que Dios nos está diciendo: en este tiempo estoy buscando levitas, hombres y mujeres que estén dispuestos a servirme? Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque no necesita devotos, no necesita seguidores, sino necesita hombres y mujeres dispuestos aún a seguirle a costo de su propia vida. Aún a seguirle a costo de sufrir insultos, persecuciones, injurias. No importa. Dios dice: yo necesito levitas. Pero usted me dirá: sí, pero pastor, tantos levitas que hay, yo tengo levitas en la iglesia, yo soy un levita. Y que mi pastor, mi líder, mi evangelista, el apóstol, el maestro, no es un levita. Déjenme decirle lo que no es un levita. Y los levitas que hay hoy en día. Los levitas que hay hoy en día en la iglesia son los que le evitan leer la palabra. Los que le evitan ayunar. Los que le evitan tener una intimidad con Dios. Esos son los que le evitan hoy en día en las iglesias. Los que le evitan perdonar. Los que le evitan perdonarse, inclusive ellos mismos. Los que le evitan tomar responsabilidades dentro de la iglesia. Los que le evitan predicar la palabra tal como es y predican conforme a su concupiscencia o al placer de la iglesia. Los que le evitan tener un encuentro con Dios todos los días, porque saben que el Espíritu Santo los va a confrontar cuando ellos se presenten ante Él.
los que le evitan morir a su yo, porque prefieren estar como están, los que le evitan estar bajo la autoridad y se creen y se comportan como María y Aarón enfrentándose a Moisés diciéndole, solamente por tu boca habla Jehová. Déjeme decirle que estamos rodeados de un 99% de levitas que no tienen nada que ver con lo que es ser un levita. El 72% mundial que marca las estadísticas no se cumple porque no es la cantidad de levitas que tenemos. Pablo, los apóstoles y los que estuvieron en Pentecostés, esos eran levitas. Los que murieron en el circo romano, esos eran levitas. Hombres de fe y de entera confianza en Dios. Por eso es que la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y es que a veces pensamos que tener frutos en una congregación es llenar una congregación. Pero yo pregunto, ¿cuántos de esa congregación dan fruto? ¿Cuántos de esa congregación realmente conocen a Cristo? ¿Cuántos de esa congregación realmente cumplen la palabra de Dios? Ahora, ¿qué es un levita? Vamos a decir. Pues déjenme decirle que cuando empezamos a leer la palabra, decía de que Moisés dijo, ¿quién está con Dios y conmigo? Y se levantó la tribu de Leví. A la verdad, cuando salieron de Egipto, las tribus de Israel, no salieron 12 tribus, como muchos dicen y siempre afirman, las 12 tribus de Israel, no. De Egipto salieron 13 tribus. Y eso guárdeselo en su corazón, no se deje engañar. ¿Por qué? Porque la tribu de José no existe. Y porque cuando Jacob bendice a Israel, a sus hijos, viene José con su hijo Efraín y Manasés y le dice, estos recibirán heredad, estos son como mis hijos. Entonces de Egipto salen 13, en la Biblia no dice que salen 12, dice, y salieron de Egipto a Israel. ¿Sí? Son 13. Ahora, ¿dónde se realiza este conflicto? Porque después usted dice, no, pastor, son 12. Porque dice la Biblia de que 12 fueron los espías, uno por cada tribu que fue a espiar la tierra prometida. ¿Fue a espiar Canaán? ¿Sí o no? Y después dice, no, y 12 fue repartido entre 12 la tierra prometida también. Sí, pero ¿qué dice acá? Consagrado. El levita lo que hizo fue morir para el pueblo. Era un 13avo que desapareció en el pueblo, pero estaba en el pueblo. ¿Por qué? Porque él ya no vivía para el pueblo. Él ya no pertenece al pueblo. El levita deja de existir para el pueblo. ¿Por qué? Porque empieza a existir para Dios. Amén. Porque él rinde cuentas a Dios. Y aún no le rinde cuentas al rey. El levita rinde cuentas a Dios. Porque su temor y su existir está basado en Dios. Amén. 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 Ahora, déjeme decirle qué es ser un levita. Un levita es un hombre comprometido con Dios, capaz de enfrentarse aún a su propio hermano por Dios. Atravesarlo con la espada, que es la palabra. Aunque ésta le cause dolor. Aunque ésta inclusive lo mate. Porque sabe que el levita lo que hace es compartir lo que dice el Padre. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Corta al entrar, corta al salir. Pero también dice que Dios corta y sana. Corta y da vida. Es lo contradictorio de lo que es lo normal en el mundo. En el mundo natural, cuando atraviesas con una espada, solamente es para matar. Pero en el mundo espiritual, atravesar con la palabra espiritual es solamente para dar vida.
Es solamente para hacer una cirugía dentro de ese corazón, para transformar y extraer lo que es malo. Y un levita tiene que ser un cirujano, tiene que ser un soldado diestro en la espada. Un levita es un hombre que no cede a las presiones del pueblo como lo hizo Aarón ante el becerro de oro antes de ser consagrado a Dios, sino que da la palabra sin añadir ni sacar nada. Yo sé que la palabra es dura, mis amados, y yo sé también que soy portador de palabra dura. Jamás les doy por el lado amable. Pero déjenme decirle que si yo no doy la palabra tal como es, ¿cómo puede obrar la palabra espiritualmente en ustedes? Si yo corto una parte de la palabra, deja de ser la palabra. ¿Estamos ahí? Por tanto, si yo lanzo la palabra y yo no cedo a lo que ustedes me piden, esa palabra va a tener su efecto. ¿Cuál será? El sanar y cambiar tu vida. Un levita no es como María y Aarón, como les dije al principio, sino que son los levitas aquellos que están dispuestos a someterse a su sacerdote y trabajar donde Dios lo ponga, porque los levitas tenían diferentes trabajos dentro del tabernáculo y del templo. Unos cantaban, otros veían que las cortinas estén cerradas y que por ahí no se meta ninguna alimaña, ningún alacrán, ningún bicho del desierto donde estaba el campamento. Tenían que estar celosos de lo que pasara. Otros entraban y cambiaban los panes de proposición. Otros mantenían el aceite del templo. Otros mantenían el incensario siempre humeante. Y uno solo entraba a la presencia de Dios, el sumo sacerdote. Es decir, cada quien tenía su puesto de trabajo. Y así tiene que ser el levita. Someterse a su sacerdote, y cuando trabaja en la obra, sea limpiando el baño, sea barriendo la iglesia, siendo orando por los hermanos, tiene que actuar con la misma devoción como si fuese el mismo un sumo sacerdote. Deje que sea Dios quien lo exalte. No quiera ser levantado por hombre, porque el levita no es levantado por hombre. El levita tiene que ser llamado por Dios. Dios los llamó y le constituyó, dice en el libro, en el Nuevo Testamento, los constituyó a unos como profetas, a otros como maestros, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como apóstoles. ¿Para qué? Para la edificación del pueblo. Por eso es que Dios tiene que levantarte. ¿Y cómo te levanta? A través de tu compromiso y de tomar tu espada y decir, acá estoy. Porque Dios te llama, pero tú tienes que tomar la decisión de seguirlo. ¿Amén? Amén. Amén. Los levitas son aquellos hombres que constantemente cuidan del templo. No permiten que ninguna alimaña entre en la iglesia. Que no entre en el lugar santo, que no esté deambulando en los atrios, ni en el lugar santísimo. ¿Qué es esto? Es decir, un levita es aquel que es cuidadoso de la doctrina del Padre. Es aquel que cuando vienen modas, formas y maneras que vienen de afuera y dicen, uy, ahora así es como se manifiesta Dios. El levita lo que hace es tamiza a través de la palabra del Padre. Dice, ¿esto corresponde a Dios? ¿No corresponde a Dios? Sale. Por más que el resto de iglesias, por más que el resto de hermanos lo haga, el que es levita es celoso y cuidador de la palabra de Dios. Amén. No se rige por modas, no se rige por formas, no se rige por lo que dijo el hermano pastor super archi ultra apóstol. No se rige por eso. Se rige por lo que es lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¿Cómo tengo que manejar mi iglesia? ¿Cómo tengo que manejar con el pueblo? ¿Cómo tengo que orientar al pueblo? Así dice la palabra,
así la cumplo. Hombres que no permiten que alimañas se metan dentro de la iglesia. Amén. También un levita es un hombre dispuesto a permanecer constantemente guardando su corazón. Un levita tiene que tener una constante relación con el Espíritu Santo. Un levita tiene que cumplir el mandamiento de ser santos, porque yo soy santo. Y que esto no solamente sea una expresión, ni sea un deseo, sino la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y es que a veces nosotros nos hemos manejado a través de copiar al otro, de predicar lo que el otro predica, y es más, hasta los chistes les hemos copiado. O cuando predicamos o cuando enseñamos, lo que hacemos es tomar un libro teológico, bajarlo y plasmarlo y enseñar lo que dijo el hermano fulano, como lo dijo el hermano sutano, sin tener esa comunión con Dios. Amados, a mí me sorprendió cuando Billy Graham dijo lo siguiente: si de algo me arrepiento en todos mis años de ministerio, es que yo perdí mucho tiempo predicando la palabra de Dios y perdí mi comunión con Dios. Un gran predicador, lo amamos a Billy Graham, el más grande predicador del siglo XX. Pero él dijo, yo perdí esa comunión con Dios. Y yo les pido perdón a ustedes porque yo también pasé por esa etapa y perdí mi comunión con Dios. Y muchas veces también he agarrado y he escuchado una prédica y le he dado a ustedes. Oye, ¿por qué? Porque muchas veces nos distraemos en tantas cosas. De repente, en ver la iglesia que crezca. De repente ver lo que le pasa al hermano. De repente ver lo que acontece afuera. De repente ver otras cosas, crear un comedor, que tengo que edificar la iglesia, que tengo que hacer esto o aquello. Somos meras Martas y no estamos como María buscando la presencia de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Marta, 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 afanada. Y en las iglesias muchas veces nosotros somos las Martas. Nos ocupamos de tantas cosas, pero no de lo importante, de permanecer en la presencia de Dios. Un levita es aquel que permanece constantemente en la presencia de Dios. Déjeme decirle algo, hermano, que no nos pase esto. Porque un levita está muerto si se aleja del Espíritu Santo. Un levita ya no existe si no tiene la presencia de Dios en su vida. Amados, no solamente esto es un levita, porque un levita también es alguien que se pone en medio del pueblo y de Dios. Un levita es aquel que clama y dice, Señor, ten misericordia de este pueblo, no lo mates. Así como lo hizo tantas veces Moisés. Cada vez que Dios quería exterminar a su pueblo. Y es más, Dios le dice, Moisés, deja que yo elimine a este pueblo y te voy a dar otro pueblo para que lleves a la tierra que yo prometí. Y él dijo, no, Señor, no, ten misericordia. Eso es un levita. No es uno que dice, ¿por qué no lo matas a ese pastor, ese consiervo que me hace la vida imposible? No, dice, Señor, ten misericordia. Él intercedió por Aarón y María que le querían serruchar el piso. Le dijo, Señor, perdona a mis hermanos, perdónalos. Y le dio lepra a María y le dijo, bueno, ya que tú lo pides, en 7 días se va a sanar y que se vuelva a incorporar al pueblo. Eso es un levita.
un hombre con un corazón de Cristo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, yo me pongo acá, no miren lo que me están haciendo, mírenme a mí, mira a tu hijo. Eso es un levita. Hombres afirmados en la fe, guiados por el Espíritu Santo. Hombres que no emiten queja, que no se quejan porque no hay agua, que no se quejan porque no hay pan, que no se quejan porque no hay carne, ni ajos, ni cebollas del mundo, sino hombres que son capaces de resistir a la tentación, de no recibir las migajas del gobierno, o del hermano, o de fulano, o de sutano, sino que vive confiado en Dios, su proveedor. Amén. Hombres que no venden su honor, ni la santidad del templo, sino que confían siempre en el Padre. Porque ellos saben que si ellos buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les va a ser añadido. Amén. Eso es un levita. Hombres de Dios que por sobre todas las cosas cuidan su casa y su familia y que la toman como prioridad. ¿Ahora eso es ser egoísta? No. Acuérdense del orden de la creación: Dios, familia, iglesia. ¿Y por qué el levita tiene que cuidar aún con mayor prioridad su casa? Porque un levita tiene que parir otro levita. ¿Cuántos hijos de siervos están apartados de la iglesia porque no los parieron espiritualmente sus padres? Porque no les prestaron atención, porque priorizaron la iglesia antes que sus hijos. Un levita no hace eso. Un levita es primero mi casa, después la iglesia. Porque ¿cómo puedo pretender gobernar yo el pueblo si no gobierno mi casa? ¿Amén? Amén. Un levita es alguien que no negocia con las cosas de Dios, ni busca más allá que la recompensa que Dios le da. Su deber es decir lo que agrada a Dios, y uno mismo, el que habla, cumplir lo que dice. Yo sé que cuesta, yo soy testigo de ello. Es un proceso. Son 30 años y más en el ministerio. Y yo les puedo decir que no soy el mismo que cuando empecé el ministerio. He venido de tumbo en tumbo, de golpe en golpe, formándome como levita. Porque así nos formamos. No es que yo decidí tomar mi espada hace más de 30 años y seguir al Señor y ya soy santo, puro y sin defectos. No, es un proceso. Por último, un levita amado es alguien que está dispuesto a dar la vida por su Señor, física y espiritualmente. Literalmente, un levita muere día a día a sus pasiones, a sus deseos, a su propio yo. Porque eso es, toma tu cruz y sígueme. Eso es un levita. Un levita es como Pablo. Si usted piensa que la vida de un levita es fácil y sencilla, déjeme decirle que el que le dijo eso lo engañó. Pablo decía, azotado, perseguido, golpeado, apedreado, dado por muerto, descolgado de un muro. ¿Qué más dijo? Todo cuanto tuve lo tengo por basura, porque más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén.
Un levita, como les vuelvo a decir, es el 13, que muere para que el 12 empiece a existir. Un levita es aquel que da la vida por las otras 12 tribus. Ya no es más del pueblo, porque ahora lo que hace es honrar, servir y obedecer a Dios. Por último, mis amados, un levita. Un levita es un siervo de Dios que no busca fama, no busca gloria, no busca figurar, no busca hacerse rico con el evangelio ni con las cosas de Dios. Un levita es alguien que está para servir a Dios y servir a su pueblo, al pueblo de Dios. Servir y no aprovecharse de él. Déjeme decirle que un levita es aquel que salió del mundo, pero también que sacó el mundo de su corazón. Porque muchos han salido del mundo, pero en su corazón aún permanece el mundo. Aún permanece el pecado, aún permanece el deseo, aún permanece la ambición, aún ha perdido el rumbo o no lo ha encontrado de lo que es ser realmente un hijo de Dios. Ahora, ¿quién califica como levita? Levante la mano. Yo me tengo que agachar. Desaparecer. Porque seguro que me faltan muchas materias para aprobar como levita. Y seguro que a usted también. Pero recuerde que cuando usted toma la decisión de ser un levita, usted puede estar confiado en eso que dice, mas Cristo me fortalece. Mas Cristo es mi refugio. Mas el Espíritu Santo me acompaña. Mas yo no estoy solo. Porque mayores son los que están conmigo que los que están en el mundo. Porque déjeme decirle que usted nunca va a estar solo cuando toma el compromiso de un levita. Lo podrán criticar, lo podrán insultar, lo tratarán aún de hereje cuando usted realmente enseñe la palabra. Le dirán anticuado. No, porque eso era antes, allá en sus tiempos, pastor. Ahora ya no, ahora tenemos un evangelio light, de buena onda, todo permisivo, todo fácil, todo ligero. Pero Dios necesita hombres levitas con coraje que digan, no, esta es la senda que marca el Señor. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Oremos al Padre. Digámosle, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces como levitas te hemos fallado. Padre, Hijo, Espíritu Santo, míranos, estamos aquí, Señor. Somos falentes, Señor. Hemos tomado nuestra espada, pero hemos tenido miedo de usarla, Señor. Hemos tenido miedo de hablar lo que tú nos has dicho que hablemos. Hemos tomado nuestra espada, pero no hemos tomado la decisión de seguirte, Señor, como levitas. Padre amado, haznos los conquistadores de nuestros hermanos. Haznos los intercesores de nuestros hermanos. Danos el valor y el coraje de ser
esa élite, ese 13 inexistente en los libros de historia, así como en el ejército, ese grupo de élite que nadie conoce, pero que hace las operaciones tácticas en todo el mundo. Señor, permítenos pasar desapercibidos en el mundo, no importa. Si nos reconocen o no nos reconocen, si nos honran o no nos honran, Señor, porque nosotros no vinimos a recibir la honra, sino tú mereces toda la honra. Pero que podamos hacer lo que tú nos has mandado a hacer. A ser celosos de tu palabra. A guardar lo que tú nos has dado. A guardar tu legado. A guardar, Señor, tu palabra. Que seamos portadores de aguas de vida. Que seamos los que llevamos al pueblo el maná del cielo. Que seamos aquellos que pidamos para el pueblo, Señor, la carne. Y que nos podamos llevar un día a la tierra que fluye leche y miel. Que seamos los que intercedamos por el pueblo cuando está en pecado. Y no jueces ni críticos. Que podamos levantar al caído, al levita que ha tropezado, y no aplastarlo como uno más del mundo. Oh Dios mío, haz de nosotros levitas, hombres dispuestos aún de dar la vida por ti, Padre amado, y de morir nosotros al mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tenga un lindo día y que el Señor lo bendiga. Gracias, Señor. A Él sea la gloria y la honra. Amén.